Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre los elementos influyentes clave y los segmentos principales. En esta sesión abordaremos lo que podría considerarse las visualizaciones de inteligencia artificial más poderosas de todas, como lo son los influenciadores clave y los segmentos principales. El propósito de la visualización de los influenciadores clave es ayudarte a comprender los factores estadísticamente significativos que impulsan métricas o resultados específicos. Esta visualización es considerablemente más compleja porque no solo estamos visualizando o resumiendo información. Bajo el capó, es decir, adentro de una caja negra, Power BI está ejecutando modelos de regresión lineal y logística que cuantifican realmente las relaciones entre las variables de nuestro conjunto de datos. Este análisis se puede utilizar para varios propósitos. Podríamos analizar resultados categóricos que son discretos, como por ejemplo que un correo electrónico marcado como spam o una reseña de cliente calificada como positiva o negativa. Podríamos analizar resultados continuos, como los factores que impactan el precio de una vivienda, y también podríamos identificar los principales segmentos basados en diferentes combinaciones de factores. En este ejemplo específico estamos identificando factores que están altamente correlacionados con tener ingresos altos. Y aquí estamos observando que aquellos clientes con una ocupación administrativa, estos que están acá, y también esta línea que está acá, esta línea de color celeste, tienen más de 9 veces más probabilidades de tener ingresos altos con todas las demás variables constantes. Además de identificar los elementos clave, Power BI nos permite identificar segmentos de clientes donde es probable este resultado particular, es decir, tener ingresos altos. Por ejemplo, el 11.7% de los clientes con educación universitaria completa y ocupación administrativa tiene ingresos altos en comparación con solo el 3.3% del público general. Esta herramienta podría ser increíblemente poderosa en el mundo real para cosas como la segmentación de clientes o la definición de perfiles de clientes ideales. En esencia, para los que vengan del mundo de Business Analytics, Power BI está utilizando Cluster Analysis debajo del capó, facilitándonos la vida porque no necesitamos tener grandes conocimientos estadísticos para hacer uso de estas herramientas avanzadas. Y los usos de esta herramienta son muchos. Por ejemplo, podríamos realizar un análisis similar para analizar aspectos como la retención o fuga de clientes, la probabilidad de compra, entre otros, y utilizar los resultados para ayudarnos a refinar nuestras estrategias de marketing o el mensaje de marca de maneras que quizás nunca hubiéramos considerado sin este tipo de análisis de datos. Así que sin más preámbulos, abramos nuestro informe de ciclo vida y profundicemos un poco más en cómo funciona realmente estas visualizaciones de influenciadores clave y segmentos principales. Bien, ya estamos aquí en Power BI y vamos a ilustrar esta función elementos influyentes clave siempre como parte de los objetos visuales de inteligencia artificial. Vamos a comenzar creando una nueva página y nombrándola influenciadores clave. Luego de eso vamos a insertar la visualización de elementos influyentes clave. Nos vamos a insertar dentro de los objetos visuales de inteligencia artificial. Damos clic en elementos influyentes clave y nos sale este gráfico con este foquito y estos elementos que parecen bombones. Ahora quiero que nos vayamos al panel de compilar un objeto visual. Si no lo tuviéramos, pues lo abrimos aquí. Y vean que tenemos tres opciones: analizar, explicar por y expandir por. Estas dos primeras son bastante parecidas a las que vimos en árboles de descomposición. Déjenme corregir con descomposición. Y además tenemos una tercera opción de configuración que es expandir por, de la que vamos a hablar más adelante. Por ahora concentrémonos en las primeras dos. Vamos a comenzar con un análisis simple tratando de entender cuáles son las variables que explican el nivel de ingreso de uno de nuestros clientes. Entonces vamos a dar clic aquí en analizar y nuestra variable de interés van a ser los ingresos. Aquí lo tenemos, nivel de ingresos. Y noten que también tenemos una variable numérica, ingreso anual, pero si quieren, para mantener nuestro ejemplo simple, voy a utilizar la variable categórica que, como recordarán, viene del ingreso anual, ¿verdad? La categorizamos con base a la variable ingreso anual. Entonces damos clic por aquí en nivel de ingreso, esa sería nuestra variable a analizar y vamos a tratar de explicarla
mediante otras variables a nivel de cliente. Por ejemplo, podría ser el género, esta que tenemos aquí. Podríamos también agregar el nivel educativo del cliente, nivel educativo, este que tenemos por acá. Y también podríamos agregar una tercera variable, como lo es la ocupación. Aquí la tenemos, clientes ocupación. Y ahí tendríamos nuestras tres variables. Ahora que hemos configurado nuestros campos en la visualización de influenciadores clave, podemos alternar entre los resultados alto, bajo, muy alto y promedio. En nuestro caso particular y para fines pedagógicos quisiera que analizáramos el caso de lo que influye en el nivel de ingresos altos. Así que si quieren, dejemos siempre el interruptor en alto, tal y como estaba. Y aquí podemos observar los factores estadísticamente significativos que determinan la probabilidad de que el nivel de ingresos sea alto. Y como podemos ver, estos son la ocupación es administrativo, el nivel educativo es posgrado y la ocupación es profesional. Noten que en ningún momento, al menos en nuestro análisis, la variable género está influenciando, al menos a nivel estadísticamente significativo, el nivel de ingresos. Es muy probable que si nosotros quitáramos estas dos variables, nivel educativo y ocupación, entonces hubiera una diferencia, hubiera un impacto estadísticamente significativo a través de género, pero una vez que metemos esas dos variables, notamos que ya no hay ninguna influencia, al menos en lo que nuestra base de datos respecta. Y obviamente yo sé que este es un tema un poco delicado. También tengo que reconocer que el género, al menos en algunas sociedades, sobre todo aquí en Latinoamérica, determina muchas veces el nivel educativo, lo que también influye en el tipo de ocupación que puede tener una persona, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí hay algunos factores que están entrelazados y que no estamos capturando con una simple regresión logística, que es muy probablemente lo que esté detrás de la caja negra, lo que esté detrás de bambalinas de estos resultados que Power BI nos está presentando de forma muy conveniente. Además de conocer los factores, también podemos ver su impacto. Notamos que el que por lejos tiene el mayor impacto es ocupación administrativo, lo que implica que cuando un cliente tiene una ocupación de este tipo, tiene una probabilidad de 9.34 veces más de tener ingresos altos que aquellos que no ocupan o que no tienen una ocupación de administrativo. Le sigue el nivel educativo de posgrado, que implicaría que cuando una persona tenga posgrado tiene una probabilidad de 1.5 veces más de tener ingresos altos que una persona que no tiene posgrado. Si hacemos clic en cualquiera de estos factores, por ejemplo en este factor ocupación administrativo, podemos ver algunos detalles adicionales en el gráfico de las columnas. Este gráfico nos está mostrando el porcentaje de clientes con ingresos altos para todas las categorías de ocupación. Por ejemplo, podemos observar que casi el 13% de los clientes con ingresos altos tienen como ocupación un puesto administrativo. Quiero que noten que la línea roja indica el promedio excluyendo la categoría seleccionada. En nuestro caso particular sería que la ocupación es administrativo. Esto nos indicaría que cerca del 13% de los clientes con ingresos altos tienen una ocupación administrativa, comparado con el 1.39% de los clientes que no tienen una ocupación administrativa. Y quiero que noten que este valor de 9.34 precisamente se deriva de esta diferencia entre 12.95 y 1.39. Si usted hace la división de 12.95 y 1.39 le va a dar 9.32. Obviamente, con los redondeos de estos valores, obviamente de ahí es que sale este 9.34. Expandir esto por acá para que tengamos tanto los factores estadísticamente significativos como esta gráfica de barras. Quiero mostrarles algo que resulta bastante útil. Si yo paso el cursor por estos botones, nos proporciona información adicional, incluyendo qué porcentaje del conjunto de datos está representado por este campo o factor específico. Por ejemplo, nos menciona que cuando el valor es ocupación, es administrativo. Por ejemplo, nos menciona que cuando la ocupación es administrativo es 9.34 veces más probable que el nivel de ingreso sea alto en comparación con el resto de valores de ocupación. Este elemento influyente contiene aproximadamente el 16.52% de los datos. Y no nos confundamos, ese 16.52 no es igual a este 12% o 13% que tenemos aquí.
ese 16.52 sería del total de todos nuestros clientes, el 16.5% son administrativos. Además, podemos mostrar esto utilizando algunas configuraciones de formato. Si entramos en la sección de análisis, si damos clic, digamos, en este botoncito de por acá y entramos a formato, análisis, este que tengo por acá, podemos activar la opción de recuentos y miren lo que pasa. Esto nos muestra una especie de anillo sutil. Aquí es un poquito más difícil de verlo porque está señalado, pero noten este anillo sutil que tenemos por acá, un poquito más gris. Este es un poquito más grande todavía. Y este anillo sutil alrededor del exterior de la burbuja representa ese mismo porcentaje. Nos está representando ese 16.52% de los datos. Esto no solo aporta una capa adicional de comprensión visual, sino que también ayuda a contextualizar la importancia y el peso de cada factor dentro del análisis general. Por ejemplo, quiero que noten que cuando yo doy clic en ocupación es profesional, noten que el anillo es mucho más grande, es mucho más largo, y esto se debe a que este elemento contiene aproximadamente el 29.87, casi el 30% de los datos. Ahora quiero que noten que por defecto hemos estado ordenando por impacto, lo cual tiene bastante sentido, pero también podríamos ordenar por cantidad si así lo deseáramos. Por recuento, ¿verdad? Y con recuento me refiero a ese 16.52% de los datos, a este cerca del 29.87% de los datos. A eso me refiero con recuento. Y creo que con esto les he presentado una breve síntesis de la parte de influenciadores clave de esta visualización. Pero lo realmente interesante es que también podríamos cambiar a segmentos principales y explorar estos segmentos de clientes que Power BI ha identificado. De hecho, ha identificado 4 segmentos, como pueden ver. Si damos clic en cualquiera de ellos, por ejemplo, en este segmento 1, y Power BI nos proporciona más, profundiza más, nos da datos adicionales, pero realmente lo que quiero que noten es esta capacidad de segmentar y analizar de manera tan detallada. Permite a las empresas, permite a los usuarios, a los analistas entender mejor a sus clientes y cómo ciertos factores influyen en comportamientos específicos como el nivel de ingresos altos. Ahora quiero resaltar, sobre todo para aquellos que vengan con cierto bagaje en Business Analytics, en Data Science, que noten que bajo el capó Power BI está ejecutando un análisis de clusters. Está combinando todos estos factores que hemos determinado aquí, estos 3 factores de explicar por, y los está integrando en segmentos o perfiles de clientes específicos que en conjunto son altamente predictivos para explicar un nivel de ingresos alto. Es realmente impresionante lo que podemos hacer con solo unos clics, aprovechando el potencial de la analítica avanzada para descifrar patrones y tendencias que impactan significativamente en los resultados empresariales. Entonces, recapitulando, en elementos influyentes, Power BI estaría haciendo una regresión logística o simplemente una regresión si la variable fuera numérica, dependiendo del tipo de variable, así hace la regresión. Y en segmentos principales estaría haciendo uso de análisis de clusters. Noten que sin tener grandes conocimientos estadísticos, un gerente, un analista podría hacer uso de todas estas herramientas de una forma muy conveniente, de una forma muy intuitiva, simplemente dando clics, jalando campos hacia ventanas específicas. Vean, sin tener grandes conocimientos, un analista podría sacar insights muy relevantes gracias a Power BI. Ahora quiero mostrarles otro ejemplo. Voy a mantener esta visualización de elementos influyentes clave que hicimos por aquí. Déjenme hacerla un poquito más pequeña. Voy a copiarla, voy a pegarla. Y ahora con esta nueva visualización, esta que tenemos a la derecha, déjenme hacerlas un poco más pequeñas para que logremos distinguir quién es quién. En esta nueva visualización, vean, voy a cambiar la variable de análisis. Estábamos utilizando nivel de ingresos, que era una variable categórica, que era bajo, alto, muy alto. Y en lugar de nivel de ingresos, siempre voy a utilizar una variable relacionada a ingresos, pero ahora la variable numérica. Entonces escribo ingresos, de hecho es ingreso, porque la variable se llama ingreso anual. Le doy clic por acá. Y ahora quiero que noten que en lugar de seleccionar diferentes resultados categóricos, estamos preguntándole qué influye en que el ingreso anual aumente o disminuye, ¿verdad? Podríamos seleccionar si queremos hacer un análisis para aumento o disminución.
Dejémoslo en aumento. También podemos ver que el tipo de análisis ahora ya no es categórico, sino que continuo. Realmente haría muy poco sentido si pusiéramos un análisis categórico, ya que ingreso anual, como nos lo está mostrando aquí, tiene más de 10 valores únicos, lo que puede afectar la calidad del análisis. Entonces ahora realmente estaría haciendo un análisis para cada uno de los ingresos anuales que tenemos en la base, lo cual no haría ningún sentido. Entonces tenemos que mantener nuestro tipo de análisis como continuo, como correctamente había identificado Power BI. Ahora quiero que noten también que ya no está haciendo la medición en veces, como lo teníamos por acá cuando teníamos variables categóricas, sino que ahora está haciendo la medición en miles. Vean que ahora cuando la ocupación es profesional, el promedio de ingreso anual aumenta en $4,793 en comparación con el resto de valores de ocupación, estos que tendríamos por acá. Y finalmente quiero mostrarles que además de los elementos influyentes clave, cuando hacemos un análisis de variable continua, también podemos sacar los segmentos principales. Es decir, el análisis de clúster, vean, encuentra 6 segmentos, uno con un recuento bastante grande, en particular este tercero. Si quieren, abramos este grande. Y vean, ahí podríamos obtener información relacionada al segmento 3 que nos ayuda a entender cuándo el ingreso anual de nuestros clientes es alto. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.